Hola a todos. En el episodio de hoy vamos a seguir con esta serie de aprendizaje, así que hola Jesús, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Hoy buena cara, es sábado. Venga, vamos, alegría, que hay que tomarse el vermú. Bueno, pues vamos a hablar sobre la protección de datos personales, la ley de protección de datos que todos sabemos. Sí, seguimos con lo que hemos estado haciendo episodios anteriores. Hablamos de la información general que nos tienen que dar las administraciones públicas, que es la información obligatoria con unos límites que ya sabemos que es casi de defensa nacional, ¿no? De protección total, a nivel ya de Estado, pero es la información general. Y tenemos también la información particular, que os recuerdo que es la información que solo se puede dar a los interesados de un trámite. Cuando vais a solicitar cualquier gestión, cualquier información, entonces empecéis un trámite con los datos personales, acordaros, tenéis que rellenar un impreso, una solicitud que os tiene que ayudar el una vez que rellenáis esa solicitud o ese impreso, en muchos casos os pedirán una documentación para ver si se cumplen los requisitos, si estáis dentro del cupo de ese trámite que vais a solicitar. Os van a hacer la gestión, la tramitación y luego finalmente la resolución. Bien, pues estos datos, tanto los del impreso, que son los datos de carácter personal, que todos sabemos los que son nuestros datos personales, habéis rellenado 1000 veces solicitudes impresos, vuestro nombre, DNI, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego están los otros datos que son los del trámite que estáis solicitando, porque ahí hay mucha información, muchos datos económicos, jurídicos, administrativos, todos esos datos también son confidenciales y solo se pueden dar, salvo alguna excepción que veremos, a los intervinientes de estas operaciones, de estas gestiones, que son el solicitante, la persona, el ciudadano que va a relacionarse con la administración pública y los funcionarios que realizan esos trámites y lo estudian, lo analizan y finalmente resuelven. Solo esos son los intervinientes los que tienen derecho a esa información. Vamos a hablar, que es muy interesante, sobre los datos personales. Si la información solicitada contuviera datos personales tan íntimos, por decirlo de una manera, como es la ideología, aquí hablamos lógicamente de política, afiliación sindical, religión o creencias, esto es muy íntimo y muy personal, el acceso únicamente se podrá autorizar a esta información en caso de que se contase con el consentimiento expreso y escrito, firmado y escrito del afectado, a menos que estas tres informaciones se hubieran hecho manifiestamente públicos con anterioridad, ¿verdad?, a que se realice esta solicitud. Es decir, el ejemplo es muy sencillo. Hoy en día, con las redes sociales, con las que tenemos que tener un cuidado, pero vamos, cuidado extremo en lo que ponemos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y por broma, por gracia, por divertimento, ponemos cosas que no, sobre todo muchas veces el tema político o el tema sindical, que está muy relacionado, siempre por hacer la gracia, pues hacemos memes, hacemos chistes sobre unos partidos u otros. Ahí se nos puede ver el plumero. ¿Cuál es nuestra ideología? Si ya hemos puesto de manifiesto públicamente nuestras ideologías, ojo que nos lo pueden pedir sin nuestro consentimiento, ¿eh? Solo es una información muy íntima, pero que necesita nuestro consentimiento firmado siempre y cuando no lo hayamos puesto de manifiesto públicamente. Las redes sociales son públicas, ¿eh? Cuidado con esto porque ahí puede tener que dar datos, pues eso, muy íntimos. Lo normal es que no, ¿eh? Aunque hayáis alguna vez puesto algún chiste político, tal, si os quieren poner este tipo de información, que esto es muy extremo, ¿eh? No os van a pedir ni vuestra ideología ni vuestras creencias religiosas. Hoy en día ya no, pero lo decimos, que normalmente vais a tener que ponerlo por escrito y firmado, que yo voy a poner que soy de derecha, soy de izquierda, soy católico, soy musulmán, lo que queráis, ¿vale?
si esta información vamos ampliando, ¿no? En estas tres cosas muy íntimas, muchas veces se ponen de manifiesto antes, ¿no? Entonces, si se pone de manifiesto antes, pues públicamente pues no hace falta el consentimiento expreso. Si no, sí. Y ahora seguimos con otras informaciones muy íntimas que sí obligatoriamente se necesita consentimiento expreso y firmado, que es el origen racial, la salud, la vida sexual, datos genéticos o biométricos. Esto está incluido en la salud, lógicamente, en pues nuestras, si tenemos alguna patología, si tenemos alguna alergia, cualquier tipo de esta información. O la información relativa a comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen a amonestación pública. Es decir, si tú has cometido algún pequeño delito, alguna pequeña falta, pues no la tienes que publicar, salvo que hayas tenido sanción. O sea, si te han sancionado ya, pues es público. Entonces, esa información sí la van a tener, ¿verdad? Pero normalmente no, porque somos todas buenas personas, ¿verdad, Álvaro? Y no tenemos ninguna amonestación pública, ¿verdad? No. Bueno. Seguimos con estos datos personales. Hemos visto muy íntimos en que, nada, esos datos no os los van a pedir en el año 2023. En el siglo pasado es posible que datos de estos sí os los pidieran al acceder a una información, a una relación con las administraciones públicas o simplemente a la solicitud de un empleo. Hoy en día no, pero lo decimos para que tengáis en cuenta que todos los datos que tengan que ver con vuestra intimidad lo tenéis que vosotros consentir por escrito y firmado. Con carácter personal y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales, siempre protección de datos personales. Los datos personales se ponen siempre que se haga una solicitud, una instancia, algo. Hay que poner sus datos personales, pero se quedan ahí en esa administración pública, se quedan ahí archivados, se quedan con la debida confidencialidad para que nadie, ni personas, ni sociedades puedan tener acceso a esos datos personales. Esto de protección de datos personales o derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, sí se puede una administración pública sí puede dar o publicar, más que dar, publicar datos meramente nominativos, ¿verdad? De las personas, cuando digo nominativos es el nombre de las personas, relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. ¿Esto qué significa? Pues que sí pueden publicar tu nombre, no más datos, cuidado, tu nombre, siempre relacionado con el trabajo que estás efectuando en una administración pública. O con si has realizado si eres un ciudadano, una solicitud. Me explico. Un funcionario le pueden poner el nombre Pepito Pérez, conserje, porque siempre hay un directorio. Entonces, nombre y cargo dentro de la organización, es decir, dentro del trabajo, relacionado con el trabajo que desarrollas, tu nombre y el trabajo. En caso de un ciudadano se podría publicar el nombre, solamente el ciudadano, como dentro del trabajo que se está realizando. Subvenciones por tal, pero sin dar ningún dato, ni más personal, ni dato del trámite que están realizando. Simplemente poner nominativo el nombre y lo relacionado con el trabajo. Solamente eso y siempre que sea de interés público, no por capricho. El directorio de una organización evidentemente es muy interesante porque tú quieres ir al departamento de economía de la Diputación. Pues hay un directorio en que ponga que fulanito está en ese departamento. Interés público, cuando se saca a concurso unas ayudas, pues ver que fulanito, menganito y tal están dentro de esas ayudas. Simplemente eso, nombre y la relación o bien de trabajo o bien de trámite por interés público, no por capricho. ¿Qué te parece esta salida? Bien. Dinos algo más sobre esto. Pues que nunca pongáis datos personales, que eso está penado directamente. Que esto de protección de datos personales es aplicable
a las redes sociales, al podcast, a todo medio audiovisual y redes sociales que exista, porque está penado y como salta alerta, la habéis liado. Nosotros estamos hablando de la relación que tienen los ciudadanos con las administraciones públicas. Evidentemente, abro paréntesis con lo que acaba de comentar Álvaro, por favor no pongáis vuelvo a recalcarlo en las redes sociales, que es muy peligroso. La gente entra, comenta, escribe sin control y es muy peligroso. No pongáis, por favor, datos ni vuestros ni de nadie, mucho menos de nadie. Ningún dato personal. Está prohibido y penado por la ley. ¿Vale? Bueno, seguimos. Cuando la información solicitada, por ejemplo, una solicitud, un trámite, no contuviera datos especialmente protegidos, especialmente sensibles, íntimos, el órgano al que se dirige la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público, la divulgación de esta información y los derechos de los afectados. ¿Esto qué significa? Que no sean datos muy sensibles. Lógicamente, datos personales no. Datos del trámite, que hemos dicho que solo se puede dar a los afectados, pero si se está haciendo un trámite que es general, que no es individual de una persona que va a solicitar tal, sino que abre la administración pública, digamos, un cajón en el que dice, mira, tenemos tanto presupuesto para arreglar calles, para hacer parques, para y la iluminación pública, como se abre ahí para que entre todo el mundo, no es algo privado, ahí sí se pueden publicar datos de ese trámite de una persona determinada o un organismo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que es por interés público. Siempre todas estas publicaciones son por interés público y, como dice esto, previa ponderación suficientemente razonada. Esto es muy importante. Es decir, que antes de hacerlo, aunque sea interés público, se reúnen y se analiza si vale la pena, si es suficientemente interesante la publicación de estos datos, de estos trámites, que son genéricos. Si es así, se publican, si no, no. Solo a los interesados, información particular, información entre particulares, entre un solicitante y una administración pública, acordaros, solo el que lo solicita, solo los funcionarios que lo tramitan, solo en ocasiones especiales, cuando el bien público razonadamente estudiado sea preciso, se puede publicar algunas cosas nunca sensibles, nunca íntimas, nunca personales, solo generales de los trámites. Esto es interesante porque solo, Álvaro, de momento de datos personales estrictos, solo el nombre y cuando está relacionado con el trabajo y con la organización, ¿verdad? Sí. Para esta ponderación, cuando se dan datos, se toman criterios. Por ejemplo, el menor perjuicio de los afectados, eso seguro. El menor perjuicio, no se puede hacer ningún perjuicio. La justificación por los solicitantes de su petición. Pues la justificación por los solicitantes es que hacen algún trámite y motivan acceso a fines históricos, científicos, estadísticos, es decir, que su solicitud, aparte de ser personal, puede crear un bien general para otras personas. Yo solicito, por ejemplo, que hagan un parque en un pueblo y lo puedo poner los datos de ese trámite y de esa persona, el nombre, acordaros, no datos más personales, porque ese parque es un bien para todos la comunidad. Entonces, al justificarse que es un bien superior, se pueden dar esos datos. Siempre está justificando que sean motivos históricos, científicos, estadísticos, de bienes públicos, que siempre sea un bien común. Entonces, sí se puede publicar y siempre, además yo esto no lo considero grave, publicar estas cosas porque es un bien común, pero aún así hay que analizarlo, ponderarlo y estudiarlo bien. Sobre todo el menor perjuicio, acordaros. Y la mayor garantía, menor perjuicio y mayor garantía de los derechos
efectivamente, o sea, menor perjuicio y mayor garantía de sus derechos. Es decir, que no pueden afectar a su intimidad o seguridad. Por supuesto, menores de edad, nunca ningún dato. ¿Qué más os puedo contar de estos datos? De la publicación de datos, de estos datos personales. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de datos de carácter personal, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. Bueno, si no se va a publicar nada, evidentemente, si alguien publica unos datos que no son correctos, que se descubre que no son veraces, que son fraudulentos o que se han modificado con posterioridad. Alguien que ha modificado su dirección, que ha modificado su DNI, por lo que sea, no. Cuando no sean datos científicamente veraces, nunca, ni por bien común ni por nada, se podrán publicar porque posiblemente sean fraudulentos. Y para terminar de este acceso a esta información particular, repito como resumen, igual que la información general para todos los ciudadanos, salvo esos límites tan extremos, en cualquier formato, de cualquier manera hay que facilitarlos sin pedirles ninguna identificación. La información particular es solo a los interesados, datos personales y datos de los trámites que están realizando, salvo que esos trámites supongan un bien mayor, un bien para la sociedad, un bien para los ciudadanos, y después de un estudio se pueden publicar. Lo único que nos queda es si alguien va a solicitar una información general, la que se puede dar a todos, pero no total, sino parcial. Es decir, yo tengo un pliego aquí de condiciones de una oposición, por ejemplo, pero me vienen a solicitar no toda la información, porque a lo mejor es un ladrillo, sino solo el temario, por ejemplo. Quiero el temario, no quiero ni condiciones, ni requisitos, ni disposiciones legales, ni nada. El temario, eso es información parcial. El acceso a la información parcial, lógicamente, es obligatorio, es como la información general, es lo mismo, nada más que un trocito, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que se le debe facilitar en cualquier formato, sea vía electrónica, por las páginas web, por internet, vienen las sedes de las administraciones públicas, en sus tablones de anuncios físicos, los funcionarios, las personas que dan información, y se concederá siempre, salvo que lo que se pida sea una información distorsionada o que carezca de sentido. Entonces, al ser una información general, por escrito se le dirá al solicitante que esa información se le va a omitir, no se le va a dar. ¿Qué quiero decir cuando que sea distorsionado o que carezca de sentido? Pues cuando no se da todo, se da parte, a veces a lo mejor alguien pide una información que no tiene sentido, una parte que sin el resto no tiene sentido. Bueno, pues a ver, chicos, generalmente esto no va a pasar, pero que si la administración pública considera que lo que estás pidiendo, esa parte, no es procedente o carece de sentido o está distorsionada, requisitos para una subvención, pero solo quiero para los menores de 25 años, pues seguramente esa información parcial carece de sentido porque entre obligaciones no hay límite de edad. Está distorsionado, que hace sentido. Que se pida una información parcial que sea absurdo, vamos. Entonces, por escrito te lo comunicarán. Dicho lo cual, acabamos con este tema y a modo de resumen, ¿qué nos puedes decir de la información general? Pues que si entre vosotros y yo, si pedís, como digo, entre vosotros y yo una tontería, no os la van a dar. Y la general, pues se puede ver, está disponible en páginas web, tablones de anuncios, etcétera. Muy bien, y muy importante la particular, la información particular, no confundirla con parcial. La información parcial es la general, pero solo una parte. La particular es, como su nombre dice, personal, íntima y particular de las personas que realizan un trámite, que suelen ser dos partes,
el que soy el ciudadano que solicita, pide información, consulta, tramita, y el que lo gestiona, que son el funcionario, que puede ser una persona o un departamento, varias. Esas son las personas que tienen que tramitar esa información y de ahí no va a salir. Y guardar toda esa información con seguridad y confidencialidad, salvo algunos casos que siempre son por interés público, por el bien público y bien razonadas y ponderadas. Información y además que no atente a la intimidad y a la más sensibilidad de las personas. Dicho cual, acabamos esto indicando, ahora nos lo indicará Álvaro, que luego seguiremos haciendo ya cosas más divertidas. Os podéis echar la siesta. Álvaro que sí se echa la siesta con este ladrillo, ¿verdad? Esto es porque, para los que le interesen estos temas y para que lo revisen, para que tengan algo donde informarse y para echarse la siesta. Podéis echar la siesta perfectamente. Luego hablaremos en una instancia ya en el Bermú. Por favor, chicos, no os perdáis el Bermú, que es sábado. Y además aquí en Guadalajara amanece un día muy bonito. En el Bermú, con la diversión, con nuestros pinchos, ya trataremos temas más divertidos, Disney, Navidad, lo que se le ocurra a Álvaro, ¿verdad? Así que, chicos, seguimos con este episodio. ¡Chao! Pues ahora sí que sí seguimos con el episodio de hoy. Seguimos acercándonos a la Navidad, repasando todo lo que ha sido este 2023 y seguimos. Bueno, ¿y qué opinas de que Expreso con Álvaro haya llegado en 2023 a una de las cosas más vistas, que son las 1000 reproducciones? Serán más oídas, pero bueno, nada, eso no es nada. En 2024 llegaremos, se multiplicará por 10. Y Florentino podría regalarme una tarjeta de invitación para esta tarde. Todavía me queda tiempo hasta las 6:30 para echar una siesta en el autobús. No es posible. Para ver un partido a las 6:30 de la tarde tendrías que llevar 5 horas en Madrid tomándote cervezas, pinchos y disfrutando del ambiente antes. Pero bueno, pues vamos a pensar, lo más importante es nuestro viaje y nuestros proyectos a Disney, ¿no? Y no hay que pensar que nos inviten ni que nos regalen nada. ¿Sabes por qué? Porque lo ganamos nosotros. ¿Qué 2 cosas, a ver, si te acuerdas, tenemos que tener para ir? Ahorro y alegría y felicidad. Casi, ilusión y ahorro, ¿no? Sí. Entonces dices que Natasha de Disneyland París se rehúsa a regalarme el pase anual. Ya sabes que a las de Disney les gusta mucho un virucho, así que creo que no. Pero vamos, esto todos tienen que saber que es de broma, ¿no? Claro, ¿a que sí? Que es una broma. Sí. Y hay obreros, he visto en Twitter un cartel de un vecino que dice que los obreros no limpian lo que ensucian. ¿Esto es cierto? No. Puede haber algún caso particular, pero la mayoría, y he conocido unos cuantos, en muchas obras, y hacen la obra y limpian lo que mancha. Bueno. ¿Qué te ha parecido este 2023? Bueno, ha sido un año muy convulso, con unos momentos muy divertidos y los malos los dejamos atrás. Bueno. ¿Y en 2024 qué cifra alcanzará Expreso con Álvaro? Pues seguramente, como hemos dicho antes, multiplicaremos por 10, seguro. Bueno, y luego, el 31 de diciembre, ¿contaremos la anécdota de Living with the Land? Es que ese día quiero guardarme todos los proyectos y todos los secretos
Pero, repito, ha sido un año convulso, ha sido un año muy difícil, y lo sabes bien. Pero creo que estamos en el buen camino para el 2024, que sea muy feliz. Y como va a ser así, ¿no? Vamos a contar todo alegría, todo risas y todo felicidad. ¿Y si te pusiesen Shorin en Guadalajara, te montarías? Bueno, me gustaría en cualquier lado. Tenemos a Nescott y seguramente en otro sitio que lo desvelaremos. Bueno. ¿Tú crees que vamos a volver a Disney World? Mira los 50. Bueno, y eso. ¿Y volvemos a ver la zona de dinosaurio en Walt Disney World? Yo creo que sí. Porque todo el mundo habla y hay rumores de remodelación. Hasta que no sea oficial, no podemos decir nada. Y cuando sea oficial, súmale unos cuantos años. Como nosotros vamos a dar la vuelta un poquito ahora por todos los parques Disney del mundo, y después celebraremos esa vuelta al mundo con una gran estancia en Disney World. Yo creo que aunque pasemos estos 3 o 4 años que vamos a estar, incluso podemos verlo, y si no lo vemos nos vamos a divertir igual. ¿Y el show de bichos qué te parece? Me parece una maravilla. Simple, nada sofisticado, nada del otro mundo, nada de última generación, nada. Pero me parece una maravilla. ¿Para echar la siesta? No, a disfrutarlo. No, pero Bueno, ya... No, sí, el Chaplin. Bueno, pues yo hago aquí un corte y ahora después conectamos otra vez. Bueno, y aquí acabamos el episodio de hoy, breve pero intenso, mañana más y mejor.